¿Cómo está? Profe Luis, no tiene sonido. Perfecto, buenos días, buenos días. Iniciamos nuestro tercer CIPAS y grabamos con el permiso de todos ustedes. Gracias por aquí. Nos acompañan los docentes Nelson, nos acompaña la directora del curso, nos acompañan todos los profesores de este curso. Doctora Luz, no sé si usted quiere de pronto dirigirse a los estudiantes o lo hará en el transcurso de la charla. De todas maneras, un saludo cordial a todos los estudiantes. Gracias, muchas gracias por su asistencia. El orden del día de este CIPAS es el siguiente. Inicialmente vamos a hacer una pequeña inmersión por la guía de unos pocos minutos que se va a hacer simplemente con el propósito de contextualizar el tema que hoy vamos a tratar y para que estemos, digamos, compenetrados con este asunto. Les solicito a los profes que están presentes que me colaboren admitiendo los estudiantes, porque una vez comencemos la charla, pues me va a ser de pronto un poquito medio difícil estar al tanto. Entonces, les agradezco sobremanera este tema. Entonces, vamos a mirar la guía para que nos contextualicemos en lo que nos toca hacer. ¿Me confirman si observan la guía que ya la estoy compartiendo? Sí, señor, sí se está viendo. Perfecto. Entonces, el breve recorrido que vamos a hacer por esta guía se hace con el propósito de que nos contextualicemos. Es, digamos, responsabilidad del estudiante leerla toda para que de esta manera pueda hacer un buen trabajo. Entonces, aquí tenemos de que estamos en la fase 3. Rol del contador público en las organizaciones del curso de Ética y Responsabilidad Social para la gestión de las organizaciones. Esta es una fase que comenzó el pasado 17 de marzo y va hasta el 13 de abril, lunes de 2026. Me voy a concentrar en lo que hay que hacer. En esta fase hay que fundamentarse en 4 aspectos. Hay 2 actividades que son de manera individual y 2 actividades que son de manera colaborativa. Las actividades que son de manera individual son las siguientes. De manera individual, cada estudiante debe realizar un ensayo argumentativo que contenga portada, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía sobre el rol del contador público en el ámbito empresarial, financiero y de consultoría. Este ensayo se debe compartir en el foro del entorno de aprendizaje. La idea con esto es de que se haga una pequeña discusión, de que los estudiantes hagan sus aportes. Entonces, el ensayo es una actividad individual. Otra actividad individual es que hay que hacer un cuadro comparativo sobre las normas internacionales de auditoría 230, 240 y 260. ¿Qué debe contener este cuadro comparativo? Concepto, características, diferencia, finalidad y ejemplo. Entonces ya tenemos claro las 2 actividades individuales, el ensayo y el cuadro comparativo. Vienen las 2 actividades de manera grupal. De manera colaborativa se debe presentar un árbol de problema que trate las causas y efectos sobre lo sucedido en el caso Odebrecht, enfocado en los elementos contables y financieros. Esa actividad colaborativa también se socializa en el foro de discusión. Y la última parte, que también es colaborativa, consiste en realizar mínimo 10 recomendaciones que debe tener una organización para evitar los casos de fraude o corrupción. Las recomendaciones realizadas desde la perspectiva de la ética del contador y teniendo en cuenta los siguientes roles: el rol como revisor fiscal, el rol como asesor tributario,
y auditor. Entonces, en resumidas cuentas, esto es lo que hay que hacer. Ya el tema de normas APA, el tema de la estructura de los trabajos, ustedes son bastante conocedores, pero a pesar de que este CIPAS es para hacer énfasis en las normas internacionales de auditoría 230, 240 y 260, me pareció oportuno hacerles la claridad sobre lo que hay que hacer. En resumen, dos actividades individuales, un ensayo, otra un cuadro comparativo. Las actividades grupales consisten en el árbol de problemas y las 10 recomendaciones que aquí están estipuladas. Entonces, quería hacerle precisión sobre lo que hay que hacer. El tema de hoy son, digamos, estas tres NIAs. La NIA 230, que trata sobre la documentación de auditoría. La NIA 240, que trata sobre responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Y la NIA 260, que hace referencia a la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Yo quiero a ustedes de pronto recordarles que el tema de estas normas internacionales de auditoría llegaron a Colombia por allá en los años 2013, 2014 y 2015. Pero estas normas internacionales de auditoría ya existían en otros países, simplemente que Colombia por allá en los años 2013, 2014 y 2015 inició ese periodo de preparación, ese periodo inicialmente de preparación y aplicación de estos marcos normativos. Especialmente, yo creo que ustedes escucharon hablar en su momento y siguen escuchando hablar del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3. Entonces, por allá en el 2013, inició la preparación para los del grupo 1, que no son otra cosa que esas grandes empresas. En el 2014 hubo el periodo de transición y en el 2015 fue aplicación. ¿En qué consistió ese periodo de preparación? De capacitarse para este tema. Vamos a ver qué es lo que traen esas normas internacionales de contabilidad, esas normas internacionales de información financiera y esas normas internacionales de auditoría. Entonces, en el 2013 fue el periodo de preparación para las del grupo 1. En el 2014 fue el periodo de transición. En ese 2014, ¿qué pasó? Ya se comenzó a hacer unos estados financieros con base a las normas internacionales de información financiera, a las normas internacionales de contabilidad y lógicamente aplicando las normas internacionales de auditoría. Es decir, ya se hizo el primer estado financiero en el 2014 que fue para que se viera de comparativo con el 2015 y se hizo el último estado financiero que teníamos bajo colgar para que se pudiese comparar con el 2013. Ya en el 2015 tenemos aplicación. Nos olvidamos de todo eso que teníamos allá y ya son estos marcos normativos. ¿Quiénes participaron en preparación, transición y aplicación? Grupo 1 y grupo 3. Entonces, el grupo 2 inició tardecito, inició un año después. Es decir, la preparación del grupo 2 fue en el 2014, la transición 2015 y la aplicación 2016. En esa fecha llegaron estas maravillosas normas a Colombia, pero que ya venían siendo aplicadas por otros países que ya se habían, digamos, acogido a estas normas. Quería hacerle esa breve explicación para que entendiésemos esto de dónde viene, para dónde va. Entonces, la NIA 230 es un documento. La NIA 240 es un documento. La NIA 260 es un documento. Y antes de comenzar, voy a permitirme observar cuál es como que la parte física de estos documentos. Aquí tenemos, por decir algo, la NIA 230. La NIA 230, aquí tenemos norma internacional de auditoría 230, documentación de auditoría y tiene el siguiente
tabla de contenido, introducción, alcance de esta NIA, naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría, fecha de entrada en vigor, objetivo, párrafos, requerimientos, preparación oportuna de la documentación de auditoría, documentación de los procedimientos de auditoría, guía de aplicación, etcétera, etcétera. Y esta misma estructura va a tener la NIA 240 y la NIA 260 y las demás NIAs que existen. ¿Cuál es la invitación, estimados estudiantes? La invitación es que usted se coloque a leer la NIA en su parte original, porque ese es el propósito. Cuando Colombia se adoptó estos marcos, digamos, normativos, está diciendo todo lo que aparece en ese documento es lo que nosotros vamos a aplicar aquí en Colombia. Por lo tanto, la invitación es a leer estos documentos. Por decir algo, la NIA 230 tiene 12 páginas. Si miramos la NIA 240 tiene 43 páginas y la NIA 260 tiene 25 páginas. Entonces, quería como a ustedes contextualizarlos de dónde sacamos nosotros los docentes esto que hoy vamos a compartir. Vamos a hacer una inmersión en estos documentos y vamos a tratar estos documentos como se llaman. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos documentos? En estos documentos vamos a encontrar párrafos. Entonces, usted va a escuchar de que el párrafo tal de tal NIA dice tal cosa, de que el párrafo tal de tal norma internacional de información financiera dice tal cosa, de que el párrafo tal de tal norma internacional de contabilidad dice tal cosa. Vamos a acostumbrarnos a nosotros a referirnos como el documento está, digamos, suscrito. Entonces, esa es la gran invitación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar algunos aspectos relevantes de estas normas internacionales de información, de auditoría, pero el aprendizaje de estas normas no se agota con este CIPAS. Con este CIPAS se están dando unos lineamientos que son determinantes. ¿Cuál es el consejo que yo le daría a un estudiante para aprenderse una NIA de esta? Estudiarla, leerla toda, hacer resúmenes, puntualizar en aspectos. ¿Qué es lo importante de estas normas de internación, estas normas de auditoría? Que contienen todos los elementos, en este caso, la documentación de auditoría tiene todos los elementos para que usted elabore una buena documentación de auditoría. Y para que nos contextualicemos con este tema de la documentación de auditoría, esto no es otra cosa que los papeles de trabajo a los que nos referíamos antes de que Colombia adoptara estos marcos técnicos normativos, para que no pensemos de que esa es una cosa que aquí no existía. Sí existía, existe y seguirá existiendo. Y hoy en estos momentos ya no vamos a hablar de papeles de trabajo, sino que vamos a hablar de documentos de auditoría. La 240 habla de las responsabilidades de auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Este fraude, para que no pensemos que es que ya los que están ahí van a ir para la cárcel o están cometiendo delitos, es simplemente cosas inconsistentes a las cuales, digamos, esta norma le llama fraude, que pueden a veces degenerar en consecuencias penales, en consecuencias administrativas y de toda índole. A propósito, estimados estudiantes, el auditor, en el caso colombiano, en muchos aspectos, lo conocemos, es como el revisor fiscal, porque las empresas tendrán, digamos, auditores internos que son entes de apoyo para el revisor fiscal. Tiene una responsabilidad muy determinante en los estados financieros. En la medida de que ustedes, digamos, lean este documento, escuchen este CIPAS y se compenetren con lo que le concierne al revisor fiscal o al auditor en estos temas de los estados financieros,
es muy determinante, porque hay entidades fiscalizadoras, otras que son de control, que dentro de sus verificaciones, a veces la consecuencia es sanción para ese revisor fiscal. Es decir, en la medida de que el revisor fiscal haga bien su trabajo, podrá verse exonerados en circunstancias de fraude fiscal, porque es a través de la documentación de auditoría donde él va a exponer de manera clara y precisa qué hizo, cómo lo hizo, qué inconvenientes tuvo para hacerlo, y de esa manera salvar, digamos, su responsabilidad. Otro aspecto importantísimo es la comunicación de los responsables, es la comunicación con los responsables del gobierno, es decir, con el gerente, subgerente y todo el personal que en la empresa se disponga para aportar la información y para posibilitar el trabajo que haga, en este caso, el auditor en la empresa. Aquí tenemos un resumen que nos compartió la directora del curso y que fue enviado a ustedes, donde hay algunos aspectos relevantes como objetivo, aplicación clave, los resultados, y que es importante que tengamos esto como que un extracto, como un producto, pero que adicionalmente nos compenetremos con la propia NIA para que entendamos de una mejor manera estas actividades. Vamos a comenzar con la NIA 230. Y este numerito que ustedes ven en la parte izquierda, creo que de sus pantallas, significa el párrafo 1 de la NIA 230. Es importante que ustedes comiencen a familiarizarse con los términos que se utilizan en estos marcos técnicos normativos y en este caso, en esta norma internacional de auditoría 230. Esta palabra debe decirles a ustedes mucho. Norma internacional de auditoría. Esto significa que es una norma que utilizan todos los auditores de los países que se han acogido a estos marcos técnicos normativos contables. Eso es lo que significa. Esto le está diciendo a usted de que si usted se vuelve un experto en estas NIAs 230, 240, 260 y todas las demás NIAs, usted podrá hacer una auditoría en Ecuador, podrá hacer una auditoría en Estados Unidos, podrá hacer una auditoría en España, porque esa es de las grandes ventajas que trajo la adopción de estos marcos técnicos normativos en Colombia, de que ya el contador de hoy en día puede ser contador en cualquiera de los países que han adoptado estos marcos técnicos normativos, que no son uno ni dos, sino que son aproximadamente el 90% de los países que existen en el planeta Tierra. Entonces, documentación de auditoría, alcance. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de los estados financieros. Con esta norma, el auditor está dejando allí impreso su responsabilidad y podrá responder ante cualquier ente como lo hizo. La DIAN, por ejemplo, sanciona a revisores fiscales cuando en el proceso de investigación se observa de que esa declaración de renta o esa declaración de IVA o esa declaración de retención en la fuente o de los demás impuestos que administra el presidente a través de Secretaría de Hacienda y que son, digamos, bajados o aplicados a través de la DIAN sanciona a revisores fiscales. Cuando en esa investigación se determina un mayor valor a pagar en unas cuantías establecidas o cuando se determina un menor saldo a favor, automáticamente le va la investigación al revisor fiscal. ¿Y cuál es el documento que puede tener el revisor fiscal para defenderse aquí? Aquí están mis papeles de trabajo y podrá decir esa omisión que la DIAN le está
imputando a tal contribuyente, yo no tengo responsabilidad porque en mis papeles de trabajo les informé que tenían que declarar esos ingresos. O también les informé que esos costos o gastos no eran procedentes o que esas rentas cesantes no eran procedentes. Entonces, es aquí donde está la defensa con la que un profesional, en este caso de auditoría, y que para el caso colombiano lo llamamos revisor fiscal, podría, digamos, defenderse. Naturaleza y propósitos de la documentación comprobatoria. La documentación de auditoría, documentación de naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría. La documentación de auditoría que cumpla con los requerimientos de esta NIA y los requerimientos específicos de documentación de otras NIAs aplicable proporciona. Aquí es importante contextualizar de que si bien esta NIA 230 trata aspectos relacionados con la documentación, hay otras NIAs que también tratan aspectos relacionados con la documentación. Por lo tanto, esto hay que observarlo en un contexto. Lógicamente que esta NIA es la que tratará la mayor parte de los aspectos, pero habrán otras NIAs que remiten a temas de documentación. Entonces, aquí es importante tener en cuenta aspectos como la evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales. Es importante también tener aquí evidencias de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIAs y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Entonces, usted quiere volverse, digamos, un experto o tener, digamos, la claridad de que la documentación suya cumple con los requisitos de la NIA 230 y de las otras NIAs que hacen revisiones a esta. Le toca documentarse bien, leerse bien esta NIA 230. Es decir, usted como futuro contador, estos son de los elementos que le pueden ayudar en su profesión. Ese documento que usted ha visto por allá por internet, de 12 páginas, de 20 páginas, de 40 páginas, hay que estudiarlo. El párrafo 3 hace referencia a la documentación de auditoría útil para algunos propósitos adicionales como lo siguiente. Esto le facilita al equipo de encargo la planificación y ejecución de la auditoría. Este es otro término que, si bien por allá antes del 2013, 2014, 2015, no se utilizaba mucho, aquí lo que se habla es de un encargo. Cuando un revisor fiscal es nombrado en una entidad o en una empresa para hacer esa función de revisor fiscal, lo que está cumpliendo es con un encargo, con un mandado. Y normalmente, revisor fiscal que se respete, pues tendrá algunos auxiliares. Y dependiendo del radio de acción de ese revisor fiscal, pues tendrá un equipo donde tendrá varios contadores, varios administradores, varios abogados, porque es un tema donde hay que ver aspectos que tienen que ver con muchas ramas o ámbitos del saber. Entonces, esta documentación le facilita al equipo la planificación y ejecución de la auditoría. También le facilita a los miembros del equipo del encargo responsables de la supervisión, la dirección y supervisión del trabajo de la auditoría en cumplimiento de sus responsabilidades. Es importante que vamos mirando la documentación de auditoría que en otro tiempo llamábamos papeles de trabajo como la salvación del revisor fiscal. Aquí está lo que yo hice. Cuando cierto ente le quiera imputar responsabilidades, pues él le tocará ir allá a ese ente con sus documentos de auditoría, es decir, con los papeles de trabajo que en un tiempo llamamos para decir, yo no tengo responsabilidad con ese asunto porque en este papel de trabajo o en esta documentación de auditoría le solicité a la empresa que me aportara tal información y no me la aportó.
En estos papeles de trabajo o documentación de auditoría está cuando les recomendé tal y tal situación. Entonces, yo creo que esta documentación de auditoría no es otra cosa de la prueba que debe tener usted como revisor fiscal de que hizo bien su trabajo y que hizo las recomendaciones, hizo las solicitudes y las respuestas que obtuvo. Vámonos al objetivo de esta NIA. Preparar documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría. A un revisor fiscal o a un auditor, como le llaman estas normas internacionales de auditoría, le es imposible auditar el 100% de las operaciones de una empresa. Eso no ocurre ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, porque son, digamos, diligencias que él hace de conformidad con su experiencia para que la empresa funcione de una manera correcta en estos aspectos. Esta documentación también debe proporcionar evidencia de auditoría que se planificó y se ejecutó de conformidad con las NIAs y con los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Un revisor fiscal debe ser una persona conocedora de los diferentes sectores económicos, del sector de la minería, del sector de la construcción, del sector del comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dependiendo de los conocimientos que tenga de esos sectores, asimismo va a preparar su documentación. Aquí tenemos, por ejemplo, definiciones. El párrafo 6 dice que para efectos de la NIA 230 debe tener en cuenta las siguientes definiciones. Documentación de auditoría no es otra cosa que registro de los documentos de auditoría aplicados, los papeles. Archivo de auditoría, una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos físicos o electrónicos. Es decir, esa serie de documentos de auditoría, usted los va a ir acumulando en carpeta. Auditor experimentado, que es lo que la UNAD espera de que todos estos futuros contadores sean en un mediano plazo. Persona tanto interna como externa, es decir, puede hacer parte del grupo, del equipo de encargo o de otras partes que tiene experiencia práctica en auditoría y mucho conocimiento. Cuando usted le den el encargo de ser revisor fiscal de una propiedad horizontal, usted tiene que empaparse de toda la normatividad de propiedades horizontales. Cuando usted le den el encargo para ser el revisor fiscal de una empresa del sector de flores, le toca empaparse de toda la normatividad que rige el sector de flores. Y así sucesivamente con el sector de comercio, con el tema de la minería, con el tema de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Documentación de auditoría, para que no se complique, es un documento, es un papel de trabajo. Archivo de auditoría es un montón de papeles de trabajos en una carpeta. Y auditor experimentado es lo que la UNAD espera que usted como futuro contador sea, que sea una persona de muchos conocimientos y que con el transcurrir del tiempo usted tenga mucha experiencia. Hay estudiantes que ingresan a la UNAD a contaduría pública, pero que ya manejan contabilidades, tienen experiencia en eso, pero necesitan el título para hacer trabajos de encargo, porque sin el título de hacer trabajos de encargo no podrán ser, digamos, revisores fiscales. Hay otras personas que de pronto ingresan a la carrera con esa expectativa de aprender y durante la carrera se forman. Preparación oportuna de la documentación de auditoría. Esta documentación de auditoría hay que comenzar a prepararla desde el mismo momento que a usted le dieron el encargo, es decir, desde el mismo momento que usted lo nombraron como revisor fiscal o lo nombraron como auditor en la empresa. Usted no va a preparar esta documentación simplemente cuando tenga
un requerimiento por parte de la DIAN donde lo están sancionando como revisor fiscal. ¿Qué documentación va a preparar? Ya no hay nada que hacer. Entonces, esto es un trabajo de oportunidad. Ya usted es una persona con mucha experiencia. Ya usted es una persona que tiene mucho conocimiento. Inmediatamente le dan el encargo, utilizo la palabra encargo para que nos vamos acostumbrando. Encargo es lo mismo que lo nombraron como revisor fiscal o que lo nombraron como auditor. Inmediatamente le dan el encargo, usted debe comenzar a preparar la documentación. Habrá una norma que vamos a ver aquí que tiene que ver con la comunicación con la empresa. Y ahí vamos a detallar cómo se va a comunicar usted con la empresa. Estructura, contenido y existencia de la documentación de auditoría. El auditor preparará documentación de auditoría que sea suficiente para, digamos, hacer de una mejor manera su trabajo. Es decir, cuando usted lo nombran como revisor fiscal, eso no puede significar un ingreso más. Eso significa una responsabilidad más. Usted va a ser la persona que va a ser garante para los socios de que las cosas en esa empresa se están haciendo correctamente, o que en ese negocio o que en esa actividad se están haciendo correctamente. El revisor fiscal es para eso. Una persona que va a aplicar su experiencia, a aplicar sus conocimientos para generar esa tranquilidad en esos clientes, tanto internos como externos de las empresas. Internos, socios. Yo creo que habrán ustedes o en el futuro mirarán qué empresas tendrán que tener revisor fiscal, pero así a manera de rapidez. Les digo cuáles. Artículo 203 del Código de Comercio. Todas las que son sociedades anónimas, todas las que son sucursales de compañías extranjeras, eso dice el Código de Comercio, y aquellas en que el 20% que no participa en la administración del negocio así lo decida. Entonces tenemos un tema circunscrito a 3 ámbitos: sociedades anónimas, sucursales de compañías extranjeras y aquellas donde el 20% que no hace parte de la administración así lo decida. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué empresas tienen que tener revisor fiscal? Las que son sociedades y que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: que sus ingresos en el año anterior sean superiores a 3.000 VT o su patrimonio bruto sea superior a 5.000. No, aquí el tema es con salarios mínimos, es de las pocas cosas que no han migrado a VT. Que los salarios mínimos, que los ingresos en salarios mínimos sean superiores a 3.000 salarios mínimos, o que los activos o patrimonio bruto sean superiores a 5.000 salarios mínimos. Entonces, ¿quiénes son estas empresas? Ya sabemos que no son anónimas, no son sucursales de compañías extranjeras, son simplemente las otras, limitadas, SAS. Si cumplen con alguno de esos topes, tendrían que tener revisor fiscal, para que más o menos nos vamos ubicando. Entonces, estamos aquí en la estructura, contenido y extensión de la documentación comprobatoria. Estos son documentos que se deben de preparar y que la NIA 230 en su compendio le dice con punto y coma cómo debe ser esta estructura, contenido y de documentación comprobatoria, de documentación de auditoría, que aquí trataremos algunos aspectos. Tenemos, al documentar la naturaleza, el momento, la realización y extensión de los documentos de auditoría aplicados, el auditor dejará constancia de las características identificadas de las partidas específicas o cuestiones sobre las que ha realizado las pruebas. Usted tiene que dejar constancia de qué fue lo que usted utilizó para hacer pruebas. Le va a quedar imposible hacerle prueba a todas las operaciones de la empresa, y si bien le hace a todas las operaciones de la empresa, no le hace prueba a todos los aspectos de una operación. Hay que dejar claro
o precisar qué persona realizó el trabajo de auditoría y la fecha en que se completó ese trabajo. Aquí estamos hablando de aspectos de la estructura, contenido y extensión de la documentación comprobatoria. El párrafo 10 sigue con este tema y expone que el auditor documentará las discusiones sobre cuestiones significativas mantenidas con la dirección, con los responsables del gobierno de la entidad y con otros, incluida la naturaleza de las cuestiones significativas tratadas, así como la fecha y el interlocutor de dichas discusiones. Cuando usted esté hablando o que se hizo una discusión sobre ciertos aspectos que está siendo observado, eso hay que documentarlo. Si bien usted allá en la reunión tomó notas, cuando usted, digamos, llegue a su equipo o esté desarrollando ese encargo, a usted le toca hacer allí un resumen de qué fue lo que se trató, qué cuestiones se trataron, en qué fecha se trataron, con quién se discutió. Cuando hablamos que el auditor documentará las discusiones sobre cuestiones significativas mantenidas con la dirección, no nos referimos a peleas que usted haya tenido con la dirección, es simplemente diálogos, conversaciones. Aquí estamos ante una norma internacional de auditoría y se utilizan términos que a veces a nosotros en nuestro argot popular los miraríamos de otra manera, pero estos son normas internacionales de auditoría, es decir, es la manera como este organismo IFAT expresa la manera como redactó estos documentos para que sean entendidos por todos los países que han adoptado estos marcos técnicos normativos. Es decir, todo diálogo, toda conversación que se considere significativa con la dirección de la empresa o con los que las personas o con los que los directivos de la empresa determinaron que eran los que iban a proporcionar información y a estar en contacto con ese equipo de encargo, todo eso hay que documentarlo. Hay muchas cosas que van a ser de no mucha aceptación por parte de la empresa, pero que a usted le tocará dejarlo documentado. Esta es la prueba que usted está constituyendo para futuras situaciones que se le puedan presentar en la organización. Párrafo 11. Si el auditor identifica información incongruente con la conclusión final de la auditoría con respecto a cuestión significativa, el auditor documentará el modo en que se trató dicha incongruencia. El auditor, pues, informará o identificará incongruencia, le informará al equipo de la dirección y le toca hacerle seguimiento a esa incongruencia, si fue que se aceptó su opinión, su consejo, su recomendación o no se aceptó. Uno en el argot popular observa de que todos esos informes de auditoría que las empresas normalmente envían a super sociedades, todos dicen en 2 o 3 hojas de que la empresa cumplió con lo legal, con lo financiero, es decir, dan una opinión sin salvedades. Me parece positivo de que la opinión sea sin salvedades, pero le tocará al auditor en ciertos momentos a través de sus hojas de trabajo o sus documentos de auditoría dar explicaciones sobre estos temas. Es una situación muy compleja de que usted dé una opinión con salvedades porque automáticamente lo que va a ocurrir es que lo van a despedir si es que la empresa considera que quiere tener allí un revisor fiscal para que sea una persona que no sea independiente, que sea una persona que no muestre un criterio. Habrán otro tipo de empresas que si ese revisor fiscal dio una opinión con salvedades, pues se esmerarán en hacer las correcciones pertinentes que sean necesarias. Inaplicación de un requerimiento. Si en circunstancias excepcionales el auditor juzga necesario dejar de cumplir un requerimiento aplicable a una NIA,
el auditor documentará el modo en que los procedimientos de auditoría alternativos aplicados alcanzan el objetivo. Si hay circunstancias donde una niña dice aplíquese esto, pero las circunstancias reales de la empresa no lo permiten, porque no tiene de pronto la tecnología, no tiene los avances, pues el auditor podrá utilizar otras alternativas y dejará las explicaciones pertinentes de por qué hace esto. Esto es un ejemplo, pues, que quise ponerles, pero ya en la realidad de las cosas, las que dirán cuáles son las circunstancias excepcionales que el auditor juzga no cumplir, porque habrá imposibilidad o habrán ciertos aspectos que no se lo permiten. Lo importante es que el auditor, en condiciones normales, debe dar aplicación a lo que establece la NIA, y cuando no lo haga, pues le tocará dar las explicaciones habidas y por haber. ¿Qué ocurre si después que se hizo la auditoría se tiene de que ocurrieron cosas que debieron haberse considerado? Porque estamos ante seres humanos y usted está haciendo un trabajo con base a la información que le están proporcionando, con base a la información que usted está solicitando, con base a la información de los medios que tiene, pero eso puede ocurrir de que después de la fecha del informe de auditoría surjan cuestiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Documentarlas. Si en circunstancias excepcionales el auditor aplica procedimientos de auditoría nuevos o adicionales o alcanza conclusiones nuevas después de la fecha, pues le tocará al auditor documentar estos aspectos. Entonces, con respecto a la compilación del archivo final de auditoría, ¿qué nos dice el párrafo 14 de esta NIA 230? El auditor reunirá la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y completará el proceso administrativo de compilación del archivo final de auditoría oportunamente después de la fecha de auditoría. El tema aquí no es que termine la auditoría y dejo esos papeles allí. La idea es de que haga un informe de auditoría o compile esta información inmediatamente después de que terminó la auditoría. Inmediatamente, ¿qué? Es en el término de la distancia, el término prudente que se requiera para, digamos, terminar de hacer o cumplir con ese encargo. Si después de haber terminado la compilación del archivo final de auditoría, el auditor no eliminará ni descartará documentación de auditoría, cualquiera que sea, antes de que finalice el plazo de conservación. Es decir, la idea es de que si después de que se terminó esta auditoría hay situaciones, documentenlas y anéxelas allí a ese informe de auditoría. En las circunstancias distintas a las previstas en el apartado 13, el apartado 13 es el que nos habla de aquello que ocurre después de la auditoría. Cuando el auditor considere necesario modificar la documentación de auditoría existente o añadir nueva documentación de auditoría después de que se haya terminado la compilación del archivo final, independientemente de la naturaleza de las modificaciones o incorporaciones, el auditor está en la obligación de dejar eso documentado en esa carpeta. Vamos a comenzar ahora con la NIA 240. Como vieron, el tema de la documentación de auditoría, que nosotros siempre hemos conocido como papeles de trabajo, es un tema que requiere de ese juicio profesional, y la gran ventaja que tenemos es que es una NIA de pocas hojas, 12, 13 páginas tiene la NIA 230 que acabamos de observar. Vamos a mirar la NIA 240. Esta NIA hace referencia a las responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros con respecto al fraude. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de los estados financieros. ¿Qué pasa si hay fraude? ¿Sí será que él puede hacer algo para detectar ese fraude? Si ese fraude se detectó, ¿qué debe hacer? De eso trata esta NIA. La idea es de que el auditor sirva como un elemento determinante para evitar el fraude.
Recordemos de que esta palabra fraude es el término con el que esta niña se refiere a irregularidades de cualquier orden, insignificantes, no significantes, significativa, súper significativa. Es a esto a lo que se refiere la niña 240. Características del fraude. Las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. Entonces, ¿qué es un fraude? Incorrecciones en los estados financieros, cosas no correctas en los estados financieros, anomalías en los estados financieros. Entonces, esto se puede deber a fraude o error. Fraude es porque se tenía la intención de hacerlo. Error es porque hay una especie de desconocimiento de la norma. Pero esta especie de desconocimiento de la norma es algo que el futuro contador de la UNAD debe evitar, y esto se evita a través de lecturas, de conocimiento, de estudio, etcétera, etcétera. El factor que distingue el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección de los estados financieros sea o no intencionada. El fraude es porque había una intención, el error es porque no había una intención. Características del fraude. Aunque fraude es un concepto jurídico amplio a los efectos de esta NIA, al auditor le concierne el fraude que da lugar a incorrecciones materiales en los estados financieros. Es decir, ¿a qué tipo de fraude le concierne aquí? De que esos estados financieros no estén con errores, ni voluntarios, ni involuntarios. Es una persona de experiencia, es una persona de conocimiento, por lo tanto, los fraudes por error es una garantía la presencia del revisor fiscal para evitarse. Y si hablamos de esos fraudes intencionados, ya es una circunstancia de que el auditor debe evitar a toda costa. Para eso lo nombran a él, para que esté cuidando los estados financieros. Al auditor, o en el caso colombiano, al revisor fiscal, no se le puede prohibir absolutamente nada que tenga que ver con su labor. De que el revisor fiscal o el auditor, como lo llaman a nivel internacional, solicite los extractos bancarios. Hay que aportárselos rápido. O que solicite cualquier información. Que están exportando disque oro. O que están exportando cualquier otro tipo. Si el auditor quiere ir allá a esas inspecciones y lo solicita, hay que permitírselo. El auditor quiere identificar cuáles son los proveedores de la empresa. El auditor lo puede hacer. Aquí el tema es de que se le permita hacer todas sus actividades para que él dé recomendaciones con base a la evidencia. Ejemplo, si solicita los extractos bancarios y no se los entregan. Crítico. O que le entregaron los extractos bancarios y él allí observa una serie de operaciones que no ha visto en los registros contables. Solicitará explicaciones sobre esas operaciones. Podrán ustedes imaginarse todo lo que los contribuyentes hacen para no tributar, como es debido. Otras personas son juiciosos. Me refiero al ámbito de la tributación porque de pronto me desempeño en ese ámbito, pero habrá otra serie de obligaciones con otros entes como la Superintendencia de Salud, la Superintendencia Financiera, todas las intendencias y todas las IAS que tenemos en Colombia. Responsabilidad en relación con la prevención y la detección del fraude. Aquí es importante dos cosas. El auditor o revisor fiscal debe hacer especial énfasis en la prevención del fraude. Para esto, digamos, utilizará los mecanismos habidos y por haber, como también en la disuasión del fraude, es decir, persuadir a las personas para que no cometan fraude. Esto es una actividad
que debe hacer en conjunto con la dirección de la empresa. Es decir, en las empresas tiene que existir esa cultura de evitar el fraude a toda costa, o si el fraude se presentó, la idea es hacer las correcciones pertinentes. El auditor que realiza una auditoría tiene muchas responsabilidades. Entonces, tendrá que él, en su informe, decir si esos estados financieros están libres de incorrecciones o que su informe se presenta con salvedades. Objetivos de la NIA 240. Identificar y valorar los riesgos de incorrección material de los estados financieros. Esa es, digamos, una de las funciones. Vamos a ver si esos estados financieros están siendo preparados de acuerdo o de conformidad con la realidad de las operaciones. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material indebida a fraude o mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas. Entonces, identifique y valore los riesgos. ¿Cómo hace un auditor, un revisor para identificar o valorar los riesgos? La experiencia, los conocimientos que tenga del sector económico donde opera la empresa. Y el tema no es solo en el ámbito de temas relacionados con la debida presentación o pago de impuestos. Hay empresas de ciertos sectores que por no cumplir con la normatividad pueden verse obligados a que le suspendan la licencia de funcionamiento. Es decir, es un tema muy transversal donde hay aspectos legales, aspectos tributarios, aspectos con la comunidad y de toda índole. Aquí tenemos también, como vimos en la NIA 230, algunas definiciones. Aquí se define qué es fraude, qué son factores de riesgo. Fraude, un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Ahí hay una intención, ahí hay una planificación. Es decir, un fraude no aparece así de la noche a la mañana. Las empresas le toca implementar controles para evitar, digamos, estos fraudes. Y una de las herramientas es la del auditor, la del revisor fiscal, cuyas características, entre otras, es que tiene que ser una persona independiente de la entidad. No tiene por qué tener ningún tipo de interés, porque en la medida que tenga algún tipo de interés, pues no va a hacer su trabajo como tal. La persona no podía ser revisor fiscal de una empresa donde su esposa es la representante legal, o donde su esposa o su esposo o compañero o compañera permanente tiene un cargo allá determinante. Entonces, en ese fraude hay un acto intencionado a producirle daño al Estado, llámese la parte tributaria, llámese la parte ambiental o cualquier otro tipo de los ámbitos. Factores de riesgo de fraude, hechos o circunstancias que indican la inexistencia, que indican la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude que proporcione una oportunidad para cometerlo. Cada empresa tendrá un mapa de riesgos donde se muestra de manera detallada esos factores de riesgo. Mapa de riesgo que, si no existe, le toca al auditor o revisor fiscal contribuir en su elaboración. Escepticismo profesional. ¿Qué es el escepticismo profesional? Es que la persona no le guste tal cosa, no es que la persona sea apático. Si bien es un tema que no es de la 240, se remite a la NIA 200 que hace referencia al escepticismo profesional.
Aquí, este párrafo 12 de la NIA 240 nos dice lo siguiente. De conformidad con la NIA 200, el auditor mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, reconociendo que a pesar de su experiencia previa sobre la honestidad e integridad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad, es posible que exista una incorrección material debida a fraude. Es decir, aquí hay personas muy buenas, son católicos o son cristianos, o qué sé yo, son de tal concepción religiosa o no religiosa, porque no podemos pensar de que el que no sea creyente en Dios es una persona que es inconfiable, ¿no? Hay personas que no son creyentes en Dios y que se comportan mejor que los que mantienen la Biblia debajo del brazo, como ahí, como desodorante debajo del brazo. En esta vida tenemos personas que lo que debemos de pensar es que son buenas, son excelentes, hacen su trabajo bien, pero usted como auditor tiene que tener esa experticia de que pueden ocurrir cosas que no son correctas y que ese es su trabajo de evitarlas a toda costa. En eso consiste el escepticismo profesional, de que es posible que exista una incorrección material debida a fraude o una incorrección material debida a errores, pero el escepticismo se refiere más que todo a fraude. Las empresas funcionan de una manera muy bien durante todo el periodo, pero en el momento que están elaborando sus declaraciones tributarias y ven de que hay que pagarle a la DIAN 20.000 millones de pesos de impuestos, ahí la piensan y le dicen al revisor fiscal, o no tanto al revisor fiscal, sino que le dicen al contador, eso es mucha plata. Pero es que esa plata que está ahí fue lo que le produjo la empresa en ese periodo grabable, pero es que no les gusta pagarle tanta plata. Entonces, el contador ahí lo ponen entre la espada y la pared. Estamos hablando del contador de la empresa, no estamos hablando del revisor fiscal. El revisor fiscal es una persona que no está ahí en el momento que están haciendo la declaración. Entonces, estas son las situaciones que se presentan. El escepticismo profesional no es otra cosa de esa posibilidad de que exista una incorrección material debida a fraude. Vamos familiarizándonos con estos términos. Incorrección material. Incorrección material debida a fraude, podemos decirle, hubo esa intención de evadir impuestos, o hubo esa intención de no aplicar las normas ambientales, o hubo esa intención de utilizar personas o proveedores ficticios para hacer la operación. Pero vamos familiarizándonos con este término, incorrección material de errores. Discusión entre los miembros del equipo. La NIA 315 remite, o esta norma debe fundamentarse también en la NIA 315, donde nos dice lo siguiente. La NIA 315 requiere que se discuta entre los miembros del equipo del encargo y que el socio del encargo determine las cuestiones a comunicar a los miembros del equipo que no participen en la discusión. Entonces, aquí es fundamental de la comunicación, si bien que existe entre esos miembros del encargo con la empresa. Aquí debe existir una especie de criterio, acordar cuáles son las cuestiones que se van a comunicar a los miembros del encargo, a los miembros que no participen en la discusión. Es decir, es un tema de oportunidad, de tratar cómo va a ser esa comunicación, qué se va a comunicar, qué términos son los que debe utilizar la dirección para aportar las respuestas a las solicitudes.
Con respecto a los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas, el párrafo 17 de la NIA 240 hace la invitación a aplicar los procedimientos de valoración del riesgo y llevar a cabo las actividades relacionadas para obtener el conocimiento de la entidad. So, un auditor o un revisor llega a una empresa, así sea que sea de un sector que él ya ha estado, que él ya ha auditado, es recomendarle ver qué es lo que está allí, qué es lo que hay, cómo operan, cómo funcionan. Salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en la dirección, el auditor obtendrá conocimiento del modo en que los responsables del gobierno de la entidad ejercen la supervisión de los procesos de la dirección destinados a identificar y dar respuesta a los riesgos. Con respecto a esas responsabilidades del gobierno de la entidad, es determinante de que le comuniquen al auditor cómo están controlando los riesgos. ¿Qué hacen para controlar los riesgos? ¿Qué hacen para evitar esos riesgos? ¿Qué hacen si una vez ocurrido el riesgo, lo corrigen o no lo corrigen? Es decir, si bien el revisor fiscal, el auditor, tiene unas responsabilidades relacionadas con los documentos y en este caso con el fraude, es determinante la colaboración de la empresa. Yo diría que en la mayor parte de los fraudes que existen en la organización, esos fraudes se dan sin el visto bueno del revisor fiscal. Porque si a un revisor fiscal le solicitan recomendación para un fraude, lo más correcto es que ese revisor fiscal diga que no es posible y si lo presiona a que apoye ese fraude, sencillamente pues estará presentando la carta de renuncia, que es lo más saludable en este tipo de circunstancias. Entonces, la experiencia y lo que dice estas normas de auditoría es que el fraude en un 99% sale de decisión de la empresa. Ese es lo que la cotidianidad o la experiencia presenta. Entonces, si la empresa tiene revisor fiscal, no puede ser una persona simplemente para pagarle allí unos honorarios. Es la persona que es el garante ante los socios de las inversiones que ellos tienen allí. A veces se presentan relaciones inusuales o inesperadas. El auditor, en este caso, le toca evaluar si las relaciones inusuales o inesperadas que se hayan identificado al aplicar los procedimientos analíticos, incluidos los relacionados con cuentas de ingresos, pueden indicar riesgos de incorrección material debido al fraude. El auditor es una persona o revisor fiscal, en nuestro caso colombiano, que debe ser un conocedor de todas las empresas. ¿Qué relación tiene este con esta? ¿Dónde vive este si es posible? Porque le genere cierta sospecha. Los matrimonios que existen al interior de la empresa, qué funciones tienen, si tienen funciones que son compatibles o los intereses que tengan los socios en las empresas. Es un tema de identificar esas relaciones inusuales o inesperadas y dar su punto de vista, acotar, precisar, generar precedente en este tipo de circunstancias para evitar fraudes. Con respecto a la evaluación de la evidencia, el auditor evaluará si los procedimientos analíticos que se aplican en una fecha cercana a la finalización de la auditoría alcanzan, digamos, los objetivos o propósitos que se tengan. Se presentarán situaciones donde le es imposible al auditor continuar con el encargo por muchas razones. No le proporcionaron la información. Si como consecuencia de una incorrección debida a fraude o a indicios de fraude, el auditor se encuentra con circunstancias excepcionales de llevar
o poner en duda su capacidad para seguir realizando su auditoría. Estas son situaciones que le pueden posibilitar al auditor, digamos, no continuar con el encargo, porque encontró incorrecciones debido a fraude o a indicios de fraude. Hoy en día, pues, así como existe una mayoría de empresarios o cierta cantidad de empresarios que hacen sus cosas bien, hay otras personas que son expertos en crear empresas para defraudar al Estado. Por lo tanto, la comunicación que tenga el auditor con la dirección de la empresa es un parámetro para determinar si es una empresa que aporta información o no aporta información. Hay algunos ejemplos aquí que muestran posibilidades de fraude. Por ejemplo, discrepancias en los registros contables, transacciones que no se han registrado íntegra y oportunamente o que se han registrado incorrectamente en lo referente a la cantidad o importe, periodo contable, clasificación o política de la entidad. La entidad es una empresa que debería estar al día en su contabilidad. Por decir algo, los 3, 4 primeros días del mes siguiente ya deben de tenerse los estados financieros del mes anterior. Hay empresas que son tan organizadas que finalizando la tarde ya se tienen los estados financieros del día. Y los estados financieros del día pues son el producto de la recopilación de la información de todo el tiempo. Saltos o transacciones sin justificación documental o autorización. ¿Qué más tenemos de discrepancia en los registros contables? Ajustes de última hora que afectan significativamente a los resultados. Esas cuentas de ajustes que se hacen en las empresas. Esos ajustes no es que no se puedan hacer, sí se hacen, pero deben de hacerse de manera correcta. Evidencia de acceso de los empleados a sistemas y registros incongruentes con el acceso que necesitan para desempeñar sus tareas autorizadas. Confidencias o quejas ante el auditor relativa a un presunto fraude. Es decir, estas mías, estimados estudiantes, le proporcionan todos los elementos para usted desempeñar un encargo de manera correcta. Yo quiero de que una de las inquietudes que surjan después de esta charla es que usted se siente a leer estos documentos. Yo estos documentos se los voy a aportar a la directora del curso para que los comparta con todos los directores. Voy a compartirle la NIA 230, la NIA 240, la NIA 260, como también la presentación. Es decir, usted tiene que saber de que dentro de sus posibilidades como futuro contador está la de ser revisor fiscal. Entonces, aquí tiene parte de la información que va a necesitar para esto. Ustedes en la carrera pues tendrán la oportunidad de ver ese curso de revisoría fiscal donde le proporcionarán más detalles de lo que les estamos aportando aquí. Evidencia de... Entonces, listo. Vamos ahora ya, estamos por ahí a unos 20 minutos de terminar. Vamos a mirar la NIA 260. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Yo creo que el hecho de que esta guía de la fase 3, responsabilidad del contador, haya tenido a bien incluir estas 3 NIAs, 230, 240 y 260, en esta fase, es un elemento que me parece que le aporta mucho al contador. Entonces, la primera fue los documentos de auditoría, es decir, los papeles de trabajo. La segunda, 240, tiene que ver con esa responsabilidad del auditor en la detección y prevención del fraude. Ahora miremos la comunicación. Si bien ya veníamos hablando de la comunicación de manera esporádica en estas 2 NIAs que hemos tratado hoy, es decir, 230 y 240, esta NIA 260 le habla de la comunicación con los responsables de la entidad. Si de pronto usted está en una circunstancia de que usted solicita elementos o solicita información,
Usted le dice a los responsables de la entidad que usted no lo está haciendo porque quiere, sino porque está aplicando esta línea. Alcance. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad en una auditoría de los estados financieros. Es decir, esto es un elemento sine qua non. No puede existir revisoría, no puede existir auditoría si no hay comunicación entre el auditor y los responsables del gobierno de la entidad. Ahí estaríamos hablando de cualquier otra cosa, pero no estaríamos hablando de auditoría. Entonces, no es que el auditor sea una persona que molesta mucho. Utilizo la palabra auditoría porque eso es como se conoce el revisor fiscal en los es como se conoce la labor que hace el revisor fiscal aquí en Colombia. Pero ustedes en Perú, en Chile, en Argentina, en España, no van a hablar del revisor fiscal, allá se habla del auditor externo. El revisor fiscal es una consecuencia de una ingeniería colombiana, eso solamente existe aquí en Colombia, ese nombre revisor fiscal, pero tenemos que asimilarlo a auditoría. Bien. Entonces, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad en una auditoría a los estados financieros. ¿Cuál es la función de la comunicación? Esta niña se centra principalmente en las comunicaciones del auditor a los responsables del gobierno. Es que el auditor vaya, se sienta y a las 8 y a las 4 se fue. Tampoco es necesario de que haga el trabajo allá. Si estamos hablando de un revisor fiscal, pues no es una persona que es independiente, hará actividades en la empresa, otras actividades los hará en el lugar que él tenga destinado, porque normalmente es una persona que es revisor fiscal no de una sola empresa. En Colombia puede ser revisor fiscal hasta de 5 sociedades anónimas. Y si hablamos de las otras, SAS, limitadas, entidades sin ánimo de lucro, no hay límite. Entonces hay personas que tienen ya el cupo copado con las 5 anónimas, pero tienen revisorías fiscales por doquier. Entonces es un tema también que hay que analizar si tiene el equipo de encargo, colaboradores con todas las funciones, o simplemente se limita por allá a llegar por allá el 28, 29 o 30 del mes para recibir los honorarios. Objetivos. Comunicación clara con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Tiene que sentarse con ellos y decirle, yo estoy aquí para esto y esto. Entonces ya ellos saben o van teniendo la idea de que hay que sacar los espacios, hay que aportar la información que sea solicitada. La obtención de los responsables del gobierno de la entidad de la información necesaria para la auditoría. Hay que aportarle o proporcionarle los elementos, documentos para que el auditor haga la auditoría. La comunicación oportuna con los responsables del gobierno de la entidad acerca de los hechos observados que sean significativos y relevantes. Cuando el auditor en su proceso o en su desarrollo de encargo consiga hechos significativos y relevantes, hay que comunicárselo a la entidad. A ver si es que ellos conocen, no conocen, para determinar el por qué se hizo y aplicar las correcciones del caso. El fomento de una comunicación eficaz, recíproca entre el auditor y los responsables del gobierno de la entidad. Debe ser eso como una cultura, unos tiempos. Así como acá a nivel administrativo, la administración tributaria está en la obligación de proporcionar respuestas a derechos de petición en una cantidad de días, la entrega de documentos en una cantidad de días, el pronunciamiento sobre conceptos en una cantidad de días específicos. Así mismo debe ocurrir al interior de la entidad y sentarse. Cuando solicite esto, esto es para tanto tiempo. Cuando solicite esto, es para tanto tiempo, etcétera, etcétera. En la medida de que existen unas reglas ahí de relacionamiento, pues vamos a tener muchos
resultados. Aquí, al igual que ocurrió en la NIA 230, 240, tenemos también definiciones. Es decir, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar en una NIA? Una estructura similar. El párrafo 10 hace referencia de las definiciones y dice, por ejemplo, responsables del gobierno de la entidad, personas o personas u organizaciones de la empresa. Dirección, persona o personas con responsabilidad ejecutiva para dirigir las operaciones de la empresa. O sea, usted como revisor fiscal o auditor tiene que comenzar a utilizar estos términos, porque si por casualidad va a ser revisor fiscal de una empresa en Chile, allá hablan de responsables del gobierno de la entidad y no de revisor, no de que el gerente o representante legal vaya a Chile a decir, oye, necesito comunicarme con el representante legal. Si usted dice, necesito comunicarme con los responsables del gobierno de la entidad, la secretaria pues sabe eso, ya tiene una directriz clara sobre eso. El auditor determinará la persona o personas que dentro de la estructura de gobierno de la entidad sean adecuadas a efecto de realizar sus comunicaciones. Entonces, esto es un tema de una conversación. El auditor podrá determinar, yo creo que la persona que me puede a mí aportar esta información es esta, aunque esto debería ser de iniciativa de la empresa. Estos son los que le van a aportar la información a usted, señor auditor, pero donde existan esas falencias de que no existe esa claridad, pues, le toca al auditor aportar en este tema. Con respecto a las responsabilidades del auditor en las relaciones o relacionadas con los estados financieros, comunicará a los responsables del gobierno acerca de sus responsabilidades en relación con la auditoría de los estados financieros. En la medida de que el auditor sea claro en este tema, pues ya ellos implementarán los mecanismos habidos y por haber para que este encargo sea o cumpla con sus objetivos. La independencia del auditor. En el caso de entidades cotizadas, hablamos de sociedades anónimas, empresas que emiten valores, que cotizan en la bolsa, bien sea colombiana o de otras entidades, manifestará que el equipo del encargo ha cumplido con los requerimientos éticos aplicables en relación con la independencia. ¿Qué es lo que quieren los socios de una empresa? De que se tenga un auditor independiente. Independiente es aquella persona que no tiene limitaciones para dar recomendaciones, hacer solicitudes, etcétera, etcétera. Con respecto al establecimiento del proceso de comunicación, el párrafo 18 de la NIA 260 establece que el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de la forma, el momento, el contenido general previsto para las comunicaciones. Es decir, aquí tiene que existir reglas claras. ¿Qué solicito? ¿Cómo lo solicito? ¿Quién me lo entrega? ¿Cuándo me lo entrega? ¿Cómo me lo entrega? Formas de comunicación, lo ideal es que sea por escrito. Aquí la comunicación verbal, muy poco, pocón, pocón. Y en el momento de que existan comunicaciones verbales, el auditor las debe documentar. Pero la comunicación aquí por excelencia es la comunicación escrita. El auditor se comunicará por escrito con los responsables del gobierno de la entidad acerca de los hallazgos significativos de la auditoría cuando, según su juicio profesional, la comunicación verbal no sea adecuada. Es decir, hablan comunicaciones verbales, pero cuando él vea de que está solicitando las cosas verbales, 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 y no es adecuada, hágalo por escrito. Entonces, para evitar de que estos problemas ocurran, porque yo no he conocido una comunicación verbal que sea efectiva en este tipo de auditoría, lo mejor es por escrito. Es que lo verbal se lo olvida a la persona. ¿Usted cuándo me dijo eso? Yo no, yo pensé que usted me estaba diciendo otra cosa.
Adecuación de la comunicación. El auditor evaluará si la comunicación recíproca entre él y los responsables del gobierno de la entidad ha sido adecuada para el propósito de la auditoría. ¿Qué pasa si no lo ha sido? El auditor evaluará el efecto que haya tenido en la valoración de los riesgos de incorrección material y en su capacidad de obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y adoptará las medidas necesarias. Una mala comunicación puede ser una razón para no tener, digamos, la información que se requiere, y como consecuencia se presente incorrección en los estados financieros. Documentación. Ya por último, hablamos del párrafo 13, no siendo el último de esta NIA 260. En el caso de que los asuntos que deban ser comunicados en la aplicación de esta NIA lo sean verbalmente, el auditor los incluirá en la documentación de auditoría, indicando el momento en que fueron comunicados y la persona o personas a las que se le dirigió dicha comunicación. Es decir, el auditor, cuando está en comunicaciones o en contacto o en conversaciones verbales, debe tener como que su agenda y anotar ahí con quién se está comunicando, qué le solicitó, y la conclusión a toda costa, es evitar comunicaciones verbales. Las únicas comunicaciones verbales que creo yo que deberían de existir entre el revisor fiscal y la empresa es buenos días, es buenas tardes, es hasta luego, vengo tal día, porque es un trabajo donde la persona como independiente lo que busca es aportar, digamos, su juicio, su experiencia, su independencia. Ok, entonces así damos terminados esta charla. Esperamos de que haya servido y que sea elemento determinante para que ustedes que están comenzando esta maravillosa profesión vayan teniendo elementos y vayan mirando las responsabilidades. Por aquí tenemos una persona que levanta la mano, David Sandri Palomeque, puedes hablar. También está la profe Lucesneda. Entonces, estimada Davis, te escuchamos. Ese profesor sí es negro. Ya nuestra persona ya Al director que yo tenía la vez pasada, que era chocuano. Profe Luz, ¿va a comunicarnos algo? Sí, muy buenos días para todos. Mi profe, muchas gracias por esa muy, pero muy buena explicación de las NIA. Esa es la intención de estos CIPAS. La intención de estos encuentros es que ustedes entiendan en profundidad el tema de la norma, para que con toda esta gran información que el profe Luz Lemus nos entregó hoy, pues podamos ir a hacer nuestro mapa comparativo. Les venía diciendo desde las webs, en las CIPAS, que el tema de inteligencia artificial, pues hoy en día nos ayuda para hacer todas estas actividades, pero la inteligencia artificial no nos muestra toda la estructura que viene detrás de esta norma, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos a estar en el campo real, cuando vamos a ejercer como contadores, como auditores, como revisores fiscales, como oficiales de cumplimiento, pues tenemos que conocer la norma en la profundidad. Yo no puedo decir o irme con un cuadro comparativo y decir, ah, sí, es que la NIA la voy a aplicar de esta manera porque son los documentos, pero ¿qué más detrás de esto hay? Entonces, mi profe, muchas gracias por la profundidad del tema, como lo explicaste. Muchas gracias a los profes que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias al profe Nelson, al profe Olver, al profe Alexander, al profe Luis Aroca, a la profe Janet, que estamos aquí conectados contigo. Y obviamente, pues muchas gracias a los estudiantes. Aquí vamos a empezar a ver resultados positivos, como les decía a mis estudiantes en la realimentación.
el CIPAS que tuvimos hace 8 días nos dio mucha información para poder desarrollar nuestro ensayo crítico. Entonces, muy posiblemente esta semana que pasó, ya todos subieron su ensayo crítico. Ahora esta semana, con lo que nos mostró el profe Luz Lemos, pues vamos a estructurar ese mapa, ese cuadro, perdón, comparativo de estas 3 líneas. Entonces, chicos, tienen muy buen material que el profe nos entregó hoy para que construyamos un muy buen cuadro comparativo y nos vamos con la nota máxima. Ya tenemos nota máxima por el ensayo argumentativo, con la herramienta que nos dio el profe Nelson hace 8 días. Con esta herramienta del profe Luis, vamos también por esa nota máxima. Muchas gracias, profes. Muchas gracias, estudiantes, por conectarse. Y nuestro próximo CIPAS no lo vamos a desarrollar el sábado, puesto que es sábado de Semana Santa. Así que lo pasaremos para el lunes. Cada uno de sus docentes les estará comunicando el día del evento, la hora. Ya lo estamos organizando con la profe Marta, que es quien nos va a hablar sobre el árbol de problemas, y ya empezamos a trabajar nuestro trabajo colaborativo. Muchas gracias por la asistencia y espero que tengan una linda Semana Santa. Por aquí está Diego Fernando Torres con la mano levantada. No sé si nos quieres decir Muchas algo. gracias No a sé. todos. Sí. Muy buenas tardes, muy buen día a todos. Doctor Luis Esneda, profe Luis Carlos, muy interesante. Y únicamente decir aquí a los futuros contadores que el tema es tan interesante que precisamente corresponde a una especialización. Es decir, más adelante ustedes pueden inclinarse o enfocarse a las auditorías, que aplica para todo el mundo contable, el mundo administrativo y el mundo financiero. Y no solo para la vida laboral, sino para la vida personal. Siempre es bueno que uno se audite y no como castigo, sino mirar qué puedo mejorar, qué estoy fallando, qué se puede optimizar. Profe Luis Carlos, muy interesante, verdad que aprendimos todos, uno nunca se cansa de aprender. Muy amable, gracias. Gracias a usted, profe. A los estudiantes, muchas gracias. Les pedimos el favor también de que hagan sus registros por el campus para que quede de pronto la evidencia de que ustedes, la evidencia de su participación. Entonces, muchas gracias a todos. Voy a suspender, digamos, la grabación. A los profes les compartiré la presentación, les compartiré las 3 líneas para que también las compartan a sus estudiantes y que tengan un resto de tarde y noche maravillosos. Chao, chao. Lo desplazaron.